Estamos muy felices de estar inaugurando muy pronto la gira europea de la gran exposición La Menezunda según Marta Minujín. En 1965, acá en Buenos Aires, existía un fenómeno muy curioso que existía en otros países del mundo. Sin saber nada de lo que pasaba en otro lado, nosotros avanzamos con una idea de crear un arte que se saliese de las paredes, o yo, en el caso ese, inmersivo. Que la gente viviese en arte y no lo mirase como en un museo una obra pública. Entonces, con Rubén Santantonín, que ya hacía cosas, y yo hacía objetos, y hacía colchones grandes, que ya había estado en París, colchones grandes y todo, se nos ocurrió a los dos juntos inventar una representación de Buenos Aires en arte dentro de una ciudad donde vos podías tener como condensada la cultura de la ciudad. Este es un proyecto que nació cuando llegué al Museo de Arte Moderno a la dirección en el 2013. Me acerqué a Marta, una de las más grandes artistas argentinas de todos los tiempos, para ofrecerle cumplir uno de sus sueños. Y entonces Marta primero eligió reconstruir una obra de los años 80 que ella proyectó pero que nunca pudo realizar. Y luego empezamos a trabajar en esa obra, en cómo sería la planificación y tal. Y un día me llamó y me dijo: Victoria, te tengo que hacer una confesión. Yo sueño con volver a ver La Menezunda. Victoria Norta me invitó a exponer yo en el museo y yo le dije: lo mejor de todo es hacer La Menezunda. Y ahí nos pusimos a trabajar, dijimos: lo vamos a hacer, vamos a lograr este sueño para Marta Minujín. Y empezamos a trabajar con un equipo extraordinario. En su momento la obra Marta y Rubén la hicieron y duró 15 días y se rompió y se destruyó, digamos, por completo y no quedó nada. Lo que se hizo fue una reconstrucción muy precisa a partir de las 20-25 fotos que había del proyecto original. Había también unos minutos de video, de algunos videos, y por supuesto la memoria y la reconstrucción que nos podía dar Marta. Y allí nos largamos a reconstruir la gran obra mítica de Rubén Santantonín y Marta Minujín, La Menezunda. Se había presentado 50 años atrás en el Instituto de Itela de Buenos Aires. Con lo cual, en el 2015, Marta y el museo deciden encarar esta reconstrucción. Buscamos la mayor precisión posible en cuanto a la reconstrucción formal y material de la época. Hicimos la investigación material para llevar adelante la reconstrucción. Eso implicó adivinar cómo era esa planta, ¿no? Como tratar de juntar archivo para entender cómo era la disposición de esos espacios, porque digamos, no teníamos planos y solo teníamos algunas fotos y algunos videos, entonces de alguna forma hubo que descubrir cómo era esa planta. Y que estábamos confiando no solo en las fuentes documentales a las que pudimos acceder, sino también de una manera muy protagónica en la memoria de Marta Minujín, que es extraordinaria, hay que decirlo. Marta tenía memorias muy vivas y específicas de cómo había hecho las cosas. Uno por uno de los materiales, investigar qué eran, cómo se habían conseguido. Por ejemplo, Marta usaba muchos materiales súper comunes para la cultura argentina de la época, entonces un papel metalizado que quizás se usaba en la escuela
que los chicos lo usaban normalmente, ella lo usó para forrar paredes como si fuera un empapelado. Bueno, y hacía un sinfín de cosas que nada, fuimos investigando y llegando a los materiales exactos, y muchas cosas se reconstruyeron a partir de fotos, o sea, copiando y calcando efectivamente el túnel de neón a través de los materiales que teníamos. Contratamos a un neonero. Hoy no le voy a presentar al personaje que tenemos con nosotros, se va a presentar solo porque es demasiado. Es un lujo que tenemos hoy. Yo te agradezco mucho la introducción. Mi nombre es Gustavo Brusone, soy coleccionista de arte contemporáneo argentino y soy coleccionista aproximadamente de comienzos de los años 90. Y bueno, estimo que aparte de algunas otras actividades que tengo, como por ejemplo la de trabajar en el Poder Judicial, ser abogado, profesor universitario, pero soy coleccionista de arte. Como coleccionista empiezo en una dirección y para el año 95, y esto sobre todo por los cuentos de los artistas que habían participado del Ditela, sobre todo Pablo Suárez y Roberto Jacobi, de quienes me hago amigo en aquel momento. No había registro de lo que había pasado, muchas cosas que habían pasado en el Ditela. El único libro que había bueno, es decir, un libro documentado, era el libro de John King, que había escrito sobre el Ditela, pero no había nada más. Entonces era difícil entender cómo había sido la historia próxima. Más allá que yo quise entender la historia desde el comienzo, y empecé a leer cosas de historia del arte argentino, ¿no? Entonces me empiezo a informar, a enterar de todo eso. Pero era muy difícil encontrar algo que tuviera que ver. Entonces yo lo que trataba era de documentar. En un momento digo, bueno, tengo que documentar lo que está pasando ahora, porque por lo que percibo está ocurriendo algo. Con el tiempo ocurrió. Los años 90 fueron año bisagra dentro de la historia del arte argentino, como lo fueron los 20, como lo fueron los 40, como lo fueron los 60. Y los 90 también son un momento vector, y que la ola de lo que fueron los 90 al 2024 todavía sigue. Es decir, no ha aparecido nada nuevo que nos indique hay otro tiempo vector. Lo tendremos que ver. Ahora calculo que con la inteligencia artificial, la nueva forma de producción, todo lo que significa Internet y todo esto, las redes sociales, es todo diferente. Todo está cambiando y no sabemos a dónde vamos. Pero bueno, pero ese es otro tema. Pero lo cierto es que la ola aquella de los años 90 todavía sigue, de alguna manera sigue. Pero vos recién lo dijiste, o sea, la inteligencia artificial. Fíjate que en Christie ya se vendieron cuadros en $700.000 de inteligencia artificial. Puede ser, no sé qué va a ser eso, no sé. No sé cómo van a producir los artistas o no sé. Es decir, el chat GPT, que todos podemos tener ahora acceso en este momento, hay gente que lo usa como el psicólogo. Es decir, le va haciendo preguntas que charlan con él, tienen un amigo, un compañero al que le van diciendo cosas y el otro les contesta. Entonces, y después, bueno, decisiones o cosas. Uno le puede pedir cualquier cosa al chat GPT. ¿Qué es lo que va a pasar con todo eso? No lo sé. ¿Cómo va a ser el mundo dentro de un tiempo? No lo sé. Pero puedo imaginar cosas, Cuando uno le pregunta al ChatGPT qué pensás de la democracia y qué significa la democracia y de qué manera se podría llegar a perfeccionar si hay un sistema mejor, etcétera, etcétera. ¿Le preguntaste? Sí, le pregunté y es medio ambiguo todavía lo que puede llegar a ser, pero puede haber decisiones que se tomen y no tenga necesidad nadie de votar por nadie, sino que va a haber una inteligencia que va a decidir cómo van a ser las cosas. No lo sé. Hay una película de Johnny Depp que hablaba de un tipo que quiso hacer eso y que después se frustró todo, que estuvo todo mal. No me acuerdo el nombre de la película, pero tengo ese recuerdo. Como una máquina, bueno, el plan de Allende en Chile cuando tomaron el gobierno, entre otras cosas, era una central donde iban a decir qué necesitaba la gente y se iba a distribuir todo. El programa económico del gobierno tenía que ver con eso. No sé si es posible, no sé a dónde vamos, estamos terminando una era, esto es seguro. Y no sabemos qué es lo que va a ocurrir dentro de poco, no lo sé.
Entonces estamos todos así viendo qué es lo que va a pasar. Es lo que me parece, ¿no? Creo que está acabando una era. Y ahora nos vamos para la zona del oeste. Agarramos Avenida Rivadavia y nos vamos para la zona de Caballito Flores. Este fue el Palacio Muñiz, que estaba ubicado en Rivadavia y Mármol, que es casi el límite entre lo que es actualmente Almagro y Caballito. Otra residencia de la Avenida Rivadavia es Rivadavia y Gascón. Nos vamos acercando a lo que es actualmente el Club Italiano. Observen que no solamente estaba esta residencia, sino que atrás se puede ver otra. Y al lado otra quinta que había. Teníamos residencias por todos los barrios. De ahí en más que viene un túnel de neón, todas las luces de la calle Lavalle, viene la televisión, la gente se paraba a ver la televisión en la calle. Primero entraba por una silueta, atravesaba un túnel de neón, volvía a bajar sin meterse en el dormitorio que pasaba por al lado, pero no se metía, volvía a subir y se veía en televisión reflejado, y también el invento de verse a sí mismo en circuito cerrado. Ahí bajaba y se metía en un dormitorio real, escuchando la música. Yo llevé mis propios muebles ahí, yo tenía 24 años, 1965, y llevé mi propio dormitorio ahí y pusimos una pareja en la cama. De ahí salía y bajaba y se metía en el cerebro de una mujer que en ese momento, yo decía que la mujer en ese momento lo único que le importaba era maquillarse, entonces toda rodeada de maquillaje, donde había una maquilladora e inclusive una mujer que hacía masajes. Entonces la gente pasaba por ahí, entraba en un canasto giratorio que giraba y paraba en distintas puertas. Por ejemplo, paraba en una que era una espiral, círculo, que el techo subía, el piso subía y el techo bajaba. Y ahí la gente caminaba en espiral, en círculo, todo rodeado de intestinos, con ruido de intestinos, por eso también era el tema del cuerpo humano, y después se metía en un agujero en la cabeza y veía películas en ese momento de Ingmar Bergman, que era lo que estaba de moda, el gran cineasta sueco. Después de ahí salía, volvía a estar en el canasto giratorio de todos colores que giraba, y de ahí pasaba a una ciénaga. Ahí caminaba, paredes blandas, una ciénaga que caminaba, que se hundía hasta las rodillas, y miraba por un agujero donde veía la cara de la mujer, donde era la cabeza del maquillaje, reflejada en un espejo gigante. De ahí salía y se metía en un pequeño teléfono, el interior de un teléfono antiguo que tenía olor a dentista, se pasaba la hora y tenía que marcar un número para que se le abra la puerta. Eso a la gente a veces le daba pánico, y ya se sentía perdido. Se le abra la puerta y pasaba al interior de una heladera con un frío terrible, se metía en la heladera, de ahí pasaba a un bosque de formas, donde había formas peludas, formas suaves, formas duras, y se atravesaba esa selva casi sin ver mucho,
y ahí llegaba a un pentágono de espejos, que eso era como de vuelta a la calle Lavalle, con una cabina que te metías, había olor a fritura, como había siempre en la calle Lavalle, olor a empanadas fritas, a todo eso, y miles de luces, ventiladores que ponían en marcha papel picado. Había durado solamente 15 días, estuvo abierta al público, la vieron varias personas, pero no todas las personas que hicieron la cola en ese momento, y dijimos, vamos a reponer esta gran obra para la historia del arte argentino, para que pueda ser accesible a la mayor cantidad de personas, que por fin puedan conocer una obra tan mítica como lo fue La Menezunda de Marta Minujín y Rubén Santantonín. El Palacio Videla Dorma, ubicado frente al actual Parque Rivadavia, o lo que fue la quinta de la familia Lezica, que lamentablemente no he podido conseguir una foto digna para mostrarles, pero era un caserón estilo del barroco español, con reminiscencia después de cambios que le fueron haciendo de italiano, y se decidió tirarlo abajo, como también se tiró abajo la residencia de Felicitas Guerrero para hacer el Parque Rivadavia. Pero enfrente se tuvo el Palacio de la familia Videla Dorma, que después fue también sede de la Escuela Naval, y sin embargo se lo tiró abajo. Esta por suerte está en pie, la muestro porque es casi al lado del Palacio Videla Dorma. Esta es la residencia Wankling, que actualmente es un colegio. Vendría, mejor dicho, para ubicarnos. Si nos vamos cruzando la calle Campichuelo, está el Club Italiano, que a sus costados también tenía dos residencias con cúpulas, con lo cual el conjunto arquitectónico quedaba brutal. Uno cruzaba la calle y se encontraba esta residencia, luego la iglesia de Cacupé, y luego se encontraba con el Palacio Videla Dorma. Y durante muchos años los restos de la residencia Lezica enfrente. Lamentablemente, no se supo conservar este hermosísimo palacio. Este fue el Palacio Carú, ubicado en lo que es actualmente Primera Junta, donde sale el subte a la superficie, se encontraba esta residencia. Estamos terminando una era, esto es seguro, y no sabemos qué es lo que va a ocurrir dentro de poco, no lo sé. Entonces estamos todos así viendo qué es lo que va a pasar, es lo que me parece, ¿no? Creo que está acabando una era. Las decisiones de legitimación para que ciertas obras lleguen a instituciones, eso es otro tema, es un camino que es decir, más o menos puedo saber lo que ocurrió hasta ahora y cómo llegaron hasta ahora lo que llegó. ¿Cómo van a ser? No lo sé. Tampoco, no sé si tiene que ser analógico todo, digamos, el cuadro puesto ahí, puede ser que las colecciones sean de otro tipo.
no se va a terminar nunca el tema de los cuadros y las paredes. Estimo que no, pero no lo sé. No sé. Bueno, pensá los NFT, ¿no? Cuando empiezan a hablar de eso. A mí me aburre mucho el NFT. Sí, pero se cayó eso. Bueno, se cayó o no se cayó, pero a mí, me acuerdo, algún artista una vez me convocó para que fuera a filmar el momento en que iba a quemar la obra para dejarla en un NFT. Y yo decía, ¿para qué vas a quemar la obra? Dejá la obra. Es decir, no es necesario que se queme la obra para... Es decir, hay una cosa ahí que es un poco extraña, ¿no? Y después sí es cierto, se cayó. Pero bueno, se cayó como uno podría decir. El Bitcoin salió en 2009 o estuvo por ahí. Y creo que la primera compra que se hizo con Bitcoin fue una pizza que se compró en 40 Bitcoins, una cosa así, ¿no? Hoy los 40 Bitcoins creo que representan como 850 millones de dólares, algo por el estilo. 40 Bitcoins de aquel momento. Si un NFT dentro de un tiempo va a tener una evolución parecida, no lo sé. Pero no me interesa. Yo cuando escuché del Bitcoin tampoco me interesó. Hoy pienso y digo, me hubiera comprado, hubiera pagado la pizza, ¿no? O hubiera cobrado los bitcoins de la pizza. Manera. El libro Genio, el libro que hice yo, de mi vida, va a estar en varios idiomas. Sí. Ahora lo llevo... ¿Por qué no pusiste tu nombre en la tapa en ningún lado? Al costado está. Ah, mirá, acá. Sí, ahí al costado. Pero... lo vamos a poner... Yo hubiera puesto Brisnew sí, por ahí. bueno, pero yo le dejé como Genio, que la gente piense y diga, ¿quién es ¿Cómo conviven los dos mundos, el arte y la justicia? Vienen conviviendo... Vos sabés que esa misma pregunta, en el año 94 hubo una reforma constitucional, como sabemos todos, y se incorporó el Consejo de la Magistratura. Yo era fiscal en aquella época, concursé para ser juez, gané el concurso y cuando tuve la audiencia con el Pleno del Consejo de la Magistratura, una de las preguntas que me hicieron, sabiendo él, porque es algo muy conocido en tribunales, pues nadie en tribunales es coleccionista, digamos, como yo, tan comprometido y demás, aunque a la gente le gusta el arte, por supuesto. Y me preguntan todo el tiempo, es decir, como una pregunta, y yo lo que recuerdo es cuál es la vinculación, y no la hay, y la hay, y absolutamente, es como ser Batman y Bruno Díaz, ¿no? Pero como profesor universitario llegué a ser director de una revista de Derecho Penal, secretario de redacción de una revista de Derecho Penal, y al editor yo lo aconsejé muchas veces sobre qué ilustración poner en portada, y la editorial ad hoc, Rubén Vilela, ponía obras de artistas argentinos. Ahora, ¿cómo se juntan los mundos? No hay una cosa que uno pueda decir, a mí me ha abierto la cabeza el arte, y a mí me ha permitido moverme en otros círculos sociales y conocer otro tipo de cosas, pero no... El mundo de los abogados es un mundo, el mundo de la academia, el mundo profesional, el mundo de mis colegas. Yo básicamente tengo vida social en el mundo del arte. Ahora, yo pregunto, ¿cómo haces para enterarte de las... Hay exposiciones que no son muy reconocidas o que son galerías chicas? ¿Cómo te enteras? Me escriben todo el tiempo. Yo si te mostrara el teléfono, me están todo el tiempo invitando a muestras. Y después de esas cosas que uno dice, claro, no es solamente las inauguraciones en las grandes galerías, en museos, en todos lados, sino todo el recorrido que tiene que ver, que yo lo llamo con las trincheras. Es decir, uno advierte que hay en los artistas, esto tiene que ver con los 90, tiene que ver con el Rojas, tiene que ver también con la autogestión de galerías por parte de artistas. La primera galería autogestiva que hubo importante en la Argentina fue Belleza y Felicidad, que la llevaron adelante Fernanda Laguna y Cecilia Pavón, en el barrio de Almagro. Esa galería le demostró a todos que todos podían hacer un proyecto de galería también siendo artistas, que no había que hacer una cosa profesional ni muy sofisticada, sino era otra cosa. Hoy por hoy el contexto de las galerías, aunque fueron creciendo, tiene que ver con todo eso. Entonces uno lo que puede ver es precisamente esto, ¿no? Que hay una cosa nueva que los artistas están proponiendo todo el tiempo, que no esperan a que tal galería vea la carpeta y que los acepte y que los muestre. Entonces dicen, nos juntamos entre nosotros 5 y decimos, vamos a una galería, primera muestra tuya, después vos, y esto lo pueden hacer. Y después terminan siendo proyectos comerciales interesantes, buenos, salen a ferias internacionales y todo. Lo que quiero decir es que eso es como que
se acabó aquella otra cosa. Entonces uno lo que tiene que ver es qué es lo que está pasando en las trincheras. Cómo va cambiando todo, ¿no? Claro, no es solamente lo que muestra tal galería ya consagrado, tal otro lugar. Empiezan a emerger y yo lo que tengo es eso también. Bueno, hay muchos artistas en Londres que odian las galerías, que trabajan ahora con las redes Sí. y te explica por qué no tenés que estar en una galería. Bueno, eso es otro motivo, el mercado. motivo. Las galerías muchas veces se quedan con un porcentaje muy alto de la venta, Así es. entonces hay una discusión en ese sentido, el artista vendería todo si lo tuviera solo, pero esos son todos mecanismos, tiene que ver con el mercado del arte. Pero lo cierto es que ¿por qué esos lugares? Es porque me convocan, porque me llaman. Va a haber mucho más de Gustavo Busoni, no tengo ninguna duda, porque es un personaje, un fenómeno, otro genio más, igual que yo. Muchas gracias a todos. Les recuerdo que se suscriban en YouTube, en mi canal Ravi Studio.